Bueno, pues nos detendremos en una situación que está causando conmoción mundial en estos días. Hemos visto las informaciones que vienen de Canadá sobre estos internados en los cuales murieron miles de niños indígenas. Estas historias que ahora se están conociendo y que, bueno, pues han sacudido las conciencias a nivel mundial y, por supuesto, en Canadá. Estamos hablando de lo ocurrido entre 1863 hasta 1998, donde miles de indígenas, se calcula 150,000 indígenas, niños separados de sus familias forzadamente y que fueron llevados precisamente a estos lugares, a estos internados en Canadá. Los colegios, los internados, como hoy se sabe, pues eran administrados, eran dirigidos por instancias gubernamentales. Estamos hablando de la operación gubernamental, pero la operación también directamente de la Iglesia Católica. Así que en una conjunción de los gobiernos de Canadá de todos esos años y de la Iglesia Católica es que se desarrollaron estos internados y ahí fueron a dar estos miles de niños indígenas. Estamos hablando de la idea de integrarlos, de integrar a esos niños indígenas a la cultura canadiense o como se le quiere interpretar. Y bueno, pues estamos hablando de las circunstancias que ahora se pueden conocer de niños indígenas a los que por supuesto no se les permitía hablar en su lengua, entre otras cuestiones, también de experimentos que se hicieron de carácter nutricional, que a la luz de lo que hoy se sabe fueron una barbaridad, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues estamos hablando de un capítulo de la historia canadiense que avergüenza, que sacude, que toca las fibras más sensibles que se puedan tener precisamente por estos siniestros hallazgos que ahora se están conociendo a nivel mundial. Estamos hablando de algo que merece una revisión muy amplia. Se ha llegado a hablar de una especie de genocidio cultural, se ha llegado a hablar de una especie de genocidio en contra de estos pueblos originarios. Y bueno, pues estas escuelas o internados o reservas, como se le quiere llamar, pues finalmente han marcado la vida de Canadá y hoy están teniendo una luz enorme. Y hemos hablado, para el conocimiento de lo que ahí ocurrió, y hemos buscado a Bernardo Barranco. Bernardo Barranco, este gran sociólogo de las religiones, a quien hemos buscado en diferentes momentos de este programa a lo largo de los años. Hoy lo buscamos para conocer su análisis, la perspectiva que le puede dar a alguien como Bernardo Barranco a una información de esta naturaleza. Estamos hablando de estos internados que se calcularán 130 por lo menos, y de lo que ahora pues finalmente se conoce pues respecto a la tarea, al papel que tuvo, como decíamos, la Iglesia Católica. No en vano el Papa Francisco también se ha manifestado al respecto, además de la disculpa que pidió el primer ministro canadiense Justin Trudeau y todo lo que va involucrado. Bernardo Barranco, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos oírte en esta revisión obligada de todo lo que esto significa. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Carmen? Sí, efectivamente, creo que es muy importante el estupor que ha generado esta noticia, porque hay muchos elementos que plantean, es decir, hay una indignación global de algo que está a flor de piel, que lo tenemos, sobre todo en América Latina, en nuestros pueblos, y es estos excesos en la manera en cómo se colonizaron estas tierras, de cómo América fue colonizada. Lo que pasa en Canadá no es exclusivo de Canadá, está muy presente en Estados Unidos y en el conjunto de América Latina. Déjame complementar a la espléndida introducción que hiciste, y es que los internados fueron desarrollados, financiados, promovidos por el gobierno canadiense, que utilizó las iglesias para administrar y dar estos servicios. Hay que decirlo claramente, la Iglesia Católica está entre un 65 y 70% del conjunto de estos albergues. Y dices tú 130, y hay 150 porque hay un resto más que se le dio a otras iglesias.
sobre todo la anglicana. Hay que recordar que también Canadá hay una presencia muy fuerte de la religión presente en el Reino Unido. De tal manera que del siglo XIX al siglo XX, estas escuelas sirvieron como espacios de integración a una cultura occidental. Y esta integración pues tuvo niveles realmente muy cuestionables, porque era una especie como de robar, extraer e imponer una cultura. Se lavaba a los niños, hay testimonios muy dramáticos que dicen a los niños que hablaban su lengua original, les lavaban la boca con jabón. Eh, Había abusos, había autoritarismos, se imponía una lengua, no se respetaban las originales y por supuesto no se respetaba la cultura, de tal suerte que lo que podemos decir es que en este momento la indignación ha pasado a niveles de rechazo social a la Iglesia Católica. Hay 7 templos que han sido quemados y han sido destruidos de manera misteriosa, es decir, no se sabe quién, pero evidentemente podemos suponer que es una respuesta agresiva de muchos de estos grupos originarios presentes frente a estos excesos. De tal manera que creo que es el tema que causa indignación no solamente es a Canadá, sino tiene repercusiones al conjunto y no solamente para América, hay que pensar muy bien Nueva Zelanda, la colonización en Australia, en donde había pueblos originarios que literalmente fueron avasallados, como el caso de Estados Unidos. En el caso norteamericano hubo un avasallamiento, hubo una política de exterminio, igual que en Argentina, en la parte norte argentina. Entonces, si tú quieres, el caso canadiense, que evidentemente en sí, por sí mismo, tiene implicaciones internacionales actuales, pero remueve una conciencia de la manera en cómo, es decir, esta imposición autoritaria, militar, pero también acompañada de la justificación religiosa, que me gustaría conversar más adelante contigo. Por supuesto, ahora nos detenemos en esto que tú llamas justificación religiosa. Y bueno, antes de eso, déjame plantear lo que también se ha divulgado al respecto del tema. Hemos visto, por ejemplo, cómo Ian Mosby, que es un gran historiador de la alimentación, salud indígena y política del colonialismo de los colonos canadienses. Bueno, este especialista, según se sabe ahora, descubrió que entre 1942 y 1952, científicos en nutrición, los más importantes de la época en Canadá, desarrollaron investigaciones o desarrollaron experimentos, o no sé cómo llamarle, desde luego alejados de cualquier consideración científica misma, y pues con 1,300 indígenas realizaron precisamente este tipo de investigación sobre el tema nutricional. Estamos hablando de más de 1,000 niños, 1,300 indígenas, de estos 1,000 niños a quienes se sometió incluso a procesos deliberados de desnutrición. Se les impidió también cierto tipo de higiene bucal para evitar que se trastocara el propio experimento. En fin, unas cosas que a la luz de lo que ahora se sabe, ocurridas en esa década, entre el 42 y el 52. Niños, bueno, adultos, pero sobre todo niños, que ya de por sí tenían condiciones de nutrición complicadas, fueron sometidos a este tipo de experimentación humana, o cómo lo llamamos, a todo esto, Bernardo. Este es uno de los ángulos que se ha destacado en estos últimos días y semanas. Un país tan abierto como Canadá, con tolerancia, con diversidad racial, abierto a la incorporación de migrantes, un país buena onda, que uno encuentre estas raíces en donde el universo indígena, es decir, los habitantes originarios, no solamente fueron exterminados, arrinconados, aislados, sino fueron sometidas a estas barbaries en términos de derechos humanos, es algo que de tal manera que sí, es un sacudimiento muy fuerte a un país
que se dice muy abierto culturalmente a un país que ha ejercido a nivel internacional en materia de derechos humanos aperturas importantes, y que es una llamada de atención, pero también es un remover muchas cosas, porque ahí participa las iglesias, no solamente la católica, es la más importante y es la que tiene más responsabilidad.